Bienvenidos a una nueva edición de Tiempo de Revisión. Comenzamos por el estadio Riyad Air Metropolitano, donde un defensor del Oviedo en la carrera contacta por detrás sobre un atacante del Atlético de Madrid dentro del área. La acción genera debate, ya que la apreciación depende de la fuerza aplicada. El árbitro opta por no señalar falta, dejando seguir el juego al considerar el contacto sin intensidad suficiente para interpretarlo como punible. El Comité Técnico de Árbitros señala que esta jugada entra en el ámbito de la interpretación. No existe un error claro y manifiesto que justifique la intervención del VAR, cuyo protocolo se limita a acciones evidentes. Por tanto, se respeta la decisión del árbitro de campo, que consideró el contacto como legal. Y de Madrid nos vamos al derbi sevillano. Aquí, un jugador del Sevilla, tras considerar que había sido objeto de falta, reacciona con violencia contra el futbolista del Betis con el que había disputado el balón. La acción se produce sin posibilidad alguna de jugar el balón, lo que descarta el juego brusco grave y la encuadra como conducta violenta. El árbitro, presente en la jugada, muestra la tarjeta roja de forma inmediata. La regla 12 establece que se considera conducta violenta cuando un jugador emplea fuerza excesiva o brutalidad contra un adversario, independientemente de que el balón esté en juego o no. Este tipo de acciones se sancionan con expulsión directa, ya que ponen en riesgo la integridad física del rival. El Comité Técnico de Árbitros respalda la decisión del colegiado, la reacción del jugador del Sevilla, su lenguaje corporal, la distancia a la que se encuentra el balón y la fuerza empleada son claros indicadores de conducta violenta. El CTA insiste en la necesidad de actuar con contundencia ante este tipo de comportamientos para proteger a los futbolistas y mantener el espíritu deportivo. Y este partido, con tanta tradición, se vio interrumpido por el lanzamiento de objetos al terreno de juego. El árbitro, siguiendo el protocolo de la Real Federación Española de Fútbol, detuvo el encuentro y ordenó comunicar por megafonía el inicio del procedimiento, instando a los aficionados a cesar los lanzamientos. Tras una reincidencia, el partido fue suspendido temporalmente y se volvió a advertir al público. De haberse producido una tercera ocasión, el encuentro habría quedado definitivamente suspendido. El protocolo de actuación de la Real Federación Española de Fútbol ante incidentes del público establece 3 fases. Primer incidente, detener el partido y comunicar por megafonía el inicio del protocolo. Segundo incidente, suspensión temporal y nuevo aviso. Tercer incidente, suspensión definitiva del encuentro. Este protocolo se aplica ante lanzamiento de objetos, uso de pirotecnia, bengalas, botes de humo y actos violentos, racistas, xenófobos o intolerantes. El Comité Técnico de Árbitros respalda la actuación del colegiado, que aplicó correctamente el protocolo. La prioridad es garantizar la seguridad de los jugadores y del público, preservando la integridad del espectáculo. El CTA insiste en la necesidad de actuar con firmeza ante este tipo de conductas para erradicarlas de los estadios. Y de Sevilla nos vamos a Somos, donde un delantero del Mallorca cae dentro del área osasunista tras una disputa por el balón con un defensor visitante. El árbitro señala penalti y muestra tarjeta amarilla al jugador de Osasuna. El jugador defensor sujeta al atacante llegando a derribar a este. Hay que valorar esta acción en un contexto de posible doxo, ocasión manifiesta de gol, o de ataque prometedor, SPA. La proximidad del otro defensor osasunista, que se encuentra a la derecha, anula uno de los condicionantes para que pudiéramos valorar dicha jugada como doxo, como ocasión manifiesta de gol. El CTA considera correcta la decisión del colegiado, penalti por la falta y amonestación al defensor. La acción se ajusta a la regla 12 y no requiere intervención del VAR. Nos vamos a Ceuta. En el Alfonso Murube, tras la salida de un córner en el área del Almería, se produce un forcejeo entre un delantero del Ceuta y un defensor visitante. La acción ocurre a espaldas del árbitro principal cuando el balón ya ha salido del área. El asistente número 2 informa al colegiado de que se ha producido una infracción sancionable con penalti y tarjeta amarilla. El árbitro señala la pena máxima y amonesta al jugador del Almería. El Comité Técnico de Árbitros señala que con las imágenes de las que se dispone no hay argumentos para hablar de una decisión desacertada por parte del árbitro. El VAR
Al no disponer de pruebas que evidencien un error claro y manifiesto, no interviene ajustándose al protocolo. De Ceuta nos vamos a Gijón. En la última acción del partido en el Molinón, tras la salida de un córner, un delantero del Sporting remata a portería y el balón impacta en el brazo de un defensor del Andorra. El árbitro no señala nada en primera instancia, pero el VAR, tras un chequeo exhaustivo, recomienda revisión en el monitor. Tras analizar la jugada, el colegiado decreta penalti. El defensor visitante salta con el brazo abierto en posición antinatural y ocupando un espacio que no le corresponde. La regla 12 indica que se sancionará con penalti cuando un jugador toque el balón con la mano o el brazo de forma antinatural, ampliando su volumen corporal y ocupando un espacio injustificado. El criterio se centra en la posición del brazo y su relación con la acción, no en la intención. En este caso, el brazo abierto y elevado constituye infracción. El CTA considera correcta la intervención del VAR y la decisión final del árbitro de sancionar penalti es ajustada a las reglas. El CTA destaca la correcta aplicación del protocolo de revisión en una jugada determinante. Y acabamos en la Romareda, donde un jugador del Leganés conduce el balón seguido por un rival del Zaragoza. Tras abrir el juego a banda, el visitante se quita de encima al jugador local extendiendo el brazo y empujándolo por el hombro, y con el mismo movimiento toca con un leve contacto residual en la cara. El árbitro señala falta y amonesta al jugador por considerar la acción temeraria. Sin embargo, el VAR recomienda revisión por posible conducta violenta. Tras ver la jugada en el monitor, el colegiado cambia su decisión y muestra tarjeta roja. La regla 12 diferencia entre acciones temerarias, amonestación, y conducta violenta, expulsión. Se considera conducta violenta cuando un jugador emplea fuerza excesiva o brutalidad contra un adversario. En este caso, el contacto carece de elementos para considerarlo como violento y se produce en el contexto de una disputa por la posición. El CTA considera que la decisión inicial del árbitro fue correcta, falta y tarjeta amarilla por acción temeraria. La intervención del VAR no debió producirse, ya que no se trata de una conducta violenta y por tanto no hay un error claro, obvio y manifiesto. El CTA subraya la importancia de aplicar el protocolo VAR únicamente en casos evidentes.